La palabra de Dios nos habla de la actitud de una mujer que quizá no se dio ni cuenta de que el Señor estaba ahí. Una mujer que fue al templo. Recordemos que Jesús va subiendo, está en Jerusalén, que Jesús ha llegado para celebrar la Pascua y como todo judío asiste al templo. Y el Señor está ahí en el templo con sus discípulos. Y aquella mujer no llegó a buscar a Jesús, no llegó pidiendo un milagro, no llegó a escuchar un mensaje, a escuchar la palabra de Jesús. Aquella mujer llegó a cumplir con la ley que estaba mandada para todo judío. La generosidad del judío de ir a ofrendar al templo. Y en el templo habían unas 24 alcancillas que eran de metal y tenían la forma de un instrumento de música, a tal punto que le llamaban trompetas. Y claro, cuando alguien echaba monedas, ponía monedas ahí, pues hacía ruido. Por eso el Señor va a decir que cuando den limosna no lo hagan sonando la trompeta. Y aquella mujer se acercó a unos de esas alcancillas, cada una tenía una finalidad. En alguna pues era para el trigo que se ofrendaba, para comprar corderos, para las necesidades del templo. Y aquella mujer se acercó en medio de tanta gente. Y el Señor, que conoce los corazones, que conoce las intenciones, se dio cuenta cuál era la intención de aquella mujer, que era una viuda y además, recalca el Evangelio, que era pobre. Muchos echaban, dice la palabra de Dios, pero daban de lo que sobraban. Y aunque daban en abundancia, su intención no era la del desprendimiento. Daban de lo que sobraba. Aquella mujer, una viuda, recordemos que las viudas eran marginadas prácticamente en la sociedad judía, vivían de la limosna. Inclusive había una parte del dinero que se depositaba en el templo que estaba destinado para ayudarles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos ya a los diáconos que se dedican a atenderlas, a cuidarlas. ¿Por qué? Porque estaban desposeídas, no tenían quien les ayudara. Eran mujeres dependientes, marginadas, y el Evangelio todavía recalca que aquella era una viuda y además pobre. Ya de hecho todas eran pobres, pero el evangelista, para recalcar la actitud, la sinceridad, el desprendimiento de aquella mujer, nos va a decir que era una viuda pobre. Y lo que quizá pasó desapercibido ante todos, para el Señor no pasa desapercibido. El Señor se da cuenta de que aquella mujer, aunque solamente fueron 2 monedas las que depositó ahí, de poco valor, sin embargo dio más que todo, porque había dado lo que tenía para vivir. Todos depositaban las monedas de bronce, todos depositaban en abundancia. Aquella mujer, aunque dio poco, sin embargo, nos dice la palabra de Dios, dio desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Queridos hermanos, nos damos cuenta cómo el Señor siempre conoce los corazones de los hombres. Y es que el hombre es el ser más necesitado. En primer lugar, ninguno de nosotros se ha dado la existencia. Todos recibimos el ser, todos recibimos la vida. Desde ahí, aún para existir, aún para estar en este mundo, necesitamos de Dios y necesitamos también de nuestros padres, que fueron los procreadores. Y desde que comenzamos ya a crecer, siempre estamos recibiendo. Recibimos afecto,
recibimos cariño, recibimos las atenciones y los cuidados de los mayores o de nuestros padres. Comenzamos a ir a la escuela y de igual manera recibimos atención, recibimos seguridad. Necesitamos de personas que nos enseñaran. Comenzamos a recibir la formación, comenzamos a recibir el estudio y también comenzamos a experimentar la necesidad del amor, del afecto. Comenzamos a recibir lo necesario para poder vivir, a recibir el vestido, a recibir la casa, a recibirlo todo. Y muchas personas van creciendo e inclusive se acostumbraron solamente a recibir. Y hay personas que solamente piden, y hay personas que solamente quieren recibir y no han aprendido a dar. Y en cuántos matrimonios encontramos esposos que de igual manera siguen pidiendo, siguen exigiendo y no aprendieron a dar afecto, a dar amor, a dar comprensión, a dar todo aquello que va haciendo la felicidad en el matrimonio. Queridos hermanos, el hombre, por lo tanto, es el ser más necesitado. ¿Y cuántas veces ya nos acostumbramos a todo ello? La palabra de Dios hoy nos invita a vivir esa virtud, la virtud de la generosidad. El dar, que no consiste solamente en meternos la mano en el bolsillo y ayudar a una persona que está en una esquina, que está en un semáforo, que está a la salida del templo. El dar, que es una virtud que implica algo más profundo. Tagore, un pensador hindú, tiene una parábola muy hermosa, la parábola del granito de trigo, de un hombre que andaba por las calles, un pobre hombre, andrajoso, pero que sin embargo siempre llevaba consigo un morral, una bolsa con trigo. En una oportunidad ve venir un carruaje y a aquel hombre se le abren los ojos al ver de que se acercaba a él. Después se da cuenta que se parquea frente a él y aquel hombre dice: por fin los días de la pobreza han terminado. Por fin voy a dejar de ser pobre. Seguramente este es un rey que viene a ofrecerme, que viene a compartir su riqueza. Y de aquel carruaje sale un personaje que se le acerca y en vez de darle, le pide. Aquel pobre hombre mete su mano en su morral, saca un granito de trigo y se lo da a aquel personaje. Se va. Y aquel pobre sigue pidiendo durante el día. Por la tarde, cuando regresa a su casa, pues va a darle vuelta a su morral y se encontró ahí un granito de oro. Y entendió que aquel hombre, pues era Dios, quien le había convertido en oro lo que él le había dado. Y aquel hombre reflexionó, meditó y comprendió que si hubiera sido más generoso, entonces él se hubiera convertido en una persona con riqueza. Queridos hermanos, a través de esa parábola de este hombre que es un humanista, pues hay mucha enseñanza. Y es la actitud a la cual se nos invita de la generosidad. Es la actitud del desprendimiento. Es la actitud del dar. Jesús precisamente va a alabar la actitud de esta pobre viuda porque fue capaz de desprenderse de algo de sí mismo. No le dio las migajas a Dios. Y a pesar de que era una mujer necesitada, ella confió, ella esperó. Vivimos en un mundo donde nos han enseñado a calcular, en el mundo de la administración de las empresas, en un mundo donde tenemos que hacer balances, en un mundo donde tenemos que ver la efectividad de nuestro trabajo, de lo que hacemos en base a las ganancias que obtenemos.
El mundo, ¿verdad?, nos ha también influenciado a nosotros los cristianos. Nos ha influenciado a tal punto de que nos cuesta ser generosos en el dar, en el compartir, mejor dicho, en el darnos a los demás. Esa mentalidad del mundo de las empresas se traslada también a nuestra forma de ser cristianos. Y lo primero que hacemos es ver cuáles son nuestras posibilidades. Y lo primero que hacemos es si nos van a alcanzar los medios, ¿verdad?, para nuestra diversión, para nuestro vestido, nuestra casa y para uno que otro lujo. Primero calculamos, primero medimos, y aquella viuda nos da una gran enseñanza. Hermanos, el dar podemos entenderlo desde el punto de vista material. Podemos entenderlo desde el punto de vista de compartir lo que tenemos, como nos lo pide la palabra de Dios. Pero de igual manera, el dar tiene algo mucho más profundo, porque brota de la fe. Nuestro compartir no es pura filantropía. Nuestro compartir debe ser fruto de la fe en el Señor, y a ello le llamamos caridad. Yo comparto, yo doy, yo me doy, porque creo que en el otro está la presencia de Jesús. Cuando yo comparto con el necesitado, lo hago porque tengo fe. Lo hago porque ahí veo al mismo Cristo. Recordemos que al final de nuestros días, como decía San Juan de la Cruz, vamos a ser examinados en base al amor. Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. De igual manera en la cárcel y llegaste. Desnudo, me vestiste. El Señor nos va a examinar en base a la capacidad que tuvimos de compartir. No nos va a hacer grandes exámenes, no nos va a pedir grandes tesis teológicas, no nos va a preguntar la doctrina, el credo, los mandamientos, cuántas veces fuimos a la misa, cuántas veces comulgamos o rezamos el rosario. El Señor nos va a examinar en base a la capacidad que tuvimos de darnos. Esto realmente cuesta, hermanos, en un mundo donde nos han acostumbrado solamente a recibir y a exigir. Esto cuesta en medio de un mundo que se ha vuelto acaparador, en medio de un mundo que se ha vuelto insensible, en medio de un mundo, diciéndolo en lenguaje salvadoreño, el que tiene más saliva es el que traga más pinol. Así nos han enseñado. Por eso es importante que nosotros nos convirtamos, y no solamente de nuestros actos malos. Antes hacíamos estas cosas malas, hoy ya no las hacemos. No, la conversión también es de nuestra mente. La conversión es de nuestras actitudes. La conversión tenemos que demostrarla en nuestra vida diaria, en las relaciones con los demás, en nuestra familia, con nuestros compañeros y de manera especial con aquellos que más necesitan.